en la literatura y en general se habla que hay conductas, digamos, sexuales que podrían ser menos riesgosas que tener una actividad sexual, digamos, pene-vagina. Entonces, se consideran que hay ciertos grupos que podrían ser de mayor riesgo para infecciones de transmisión sexual y otros grupos que podrían ser de menor riesgo. Dentro de esa clasificación se encuentran aquellos que practican el sexo oral o aquellos que practican sexo anal. Y entonces, cuando uno mira todas las estadísticas, se da cuenta que la cantidad de infecciones de transmisión sexual con estas prácticas son muy elevadas y podríamos considerar que no serían de bajo riesgo como se podría pensar. También como se hablaba a los extremos de la edad, no es que los adolescentes o las personas mayores hacen parte del grupo que no tienen tanto riesgo. Entonces, para esto, pues la idea de este conversatorio es que ustedes también se pueden preguntar entre ustedes mismos, pero tenemos unas preguntas, a ver, cómo podemos ir pues desarrollando todo este tema. Entonces, me voy a quitar esto de acá. Bueno, yo me hago por acá con ustedes, aquí al ladito está bien, perfecto. Bueno, en estas prácticas sexuales, ¿cuáles son los serotipos de BPH más frecuentes que encontramos? Por ejemplo, doctor Carrera. Entonces, retomando toda tu introducción, uno ve que el sexo anal es una conducta de alto riesgo, pero el otro que uno ve y lee es que es una conducta absolutamente frecuente en todas las poblaciones sexualmente activas, igual de relaciones que esta mañana definíamos heterosexuales o de hombres que tienen sexo con hombres, entonces altamente frecuente. El serotipo, ya respondiendo a tu pregunta, más frecuente es el 16. El 16. Sí, secundariamente el 18, pero el más importante también implicado en cáncer anal es el 16, y esto se correlaciona muchísimo con toda la parte cervicovaginal y pues anterior. Ok, y con respecto al sexo oral, ¿cuáles son, ustedes tipifican cuando encuentran lesiones en la cavidad oral o en la laringe, cuando encuentran lesiones sospechosas? Claro. Sí, los tipificamos. Lo que pasa, y digamos que los… No se oye. No. ¿Se oye? Está funcionando. ¿Ese se oye? Sí, digamos que la presentación del papiloma en la mucosa oral y orofaringea es muy variable. Digamos que todas las personas, cuando empezamos la actividad sexual, ¿sí?, llegamos a estar infectados por papiloma humano en la mucosa oral y en la orofaringe, ¿sí? Pero al año o 2 años, más de la mitad se les quita la infección, ¿sí? Y solamente según la práctica sexuales y la actividad sexual y el área geográfica, porque eso también determina mucho la actividad sexual, solamente entre un 3 y un 20% hacen enfermedad, ¿sí? Obviamente los serotipos que están asociados a riesgo de cáncer oral y orofaringio, que son 2 tipos de identidades diferentes y el riesgo es diferente en las dos, son el 16 y el 18 y con menos frecuencia 31 y 45, pero son básicamente los mismos serotipos que hay ahí. Ahí en esto que usted menciona, por ejemplo, estamos hablando generalmente de actividad sexual en sexo oral, con pene o con vagina, pero por ejemplo, ¿existe también transmisión durante los besos, por ejemplo? Indudablemente, lo que dicen el French kiss está asociado a un riesgo mayor de adquirir. Pero esa persona que lo adquirió, ¿lo puede transmitir a otra persona simplemente con un beso? Sí, señor. Ok. Sí puede. Entonces, lo que pasa es que la transmisión del sistema aerodigestivo del HPV se puede hacer de forma vertical a través de la mamá también, el canal del parto. Se han documentado casos a través del líquido amniótico, ¿sí? Y también se puede hacer obviamente a través en forma horizontal con parejas o autoinoculaciones a través de lesiones en otro sitio del cuerpo, se pueden
inocular a la boca y a la orofaringe. Pero siempre son estos mismos serotipos de alto riesgo. En No. ese tipo de infecciones es mucho más Afortunadamente, los de bajo riesgo, claro. la 11, la 8, Exacto, son otro tipo de serotipos. que son los que dan condiloma. Exactamente. Los otros pueden ser múltiples. Acuérdense que son 200 serotipos, eso, pues la posibilidad son muchas. Hay unos beta que son de la piel y otros que son de las mucosas, pero eso varía. Ok, Pero yo quería, sí. en tu pregunta, no tiene mucha utilidad, y uno ve en las prácticas y en las guías americanas que no tiene mucha utilidad clínica serotipificarlos. Sí hay tendencias y hay grupos que la tipifican en Colombia incluso también, pero es únicamente como con fines académicos. En general la estadística es que es mucho más, es más alta el 16 y no tiene una gran utilidad clínica ni una repercusión clínica genotipificarla. Inclusive en urología pasa exactamente lo mismo. Tal vez en la práctica clínica donde realmente la tipificación puede ser muy útil es en ginecología por aquello del cáncer de cervix, pero en urología tampoco tiene ningún sentido tipificar el virus del papiloma, porque finalmente si ustedes encuentran una lesión, lo tipificamos y dice que bueno, sí, tiene virus de alto riesgo, pues no le podemos quitar toda la piel al señor, ¿cierto? Pues no podemos hacer una resección extensa, lo mismo que pasaría en la cavidad oral o en el recto. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo puede una persona sospechar que tiene un VPH transmitido por sexo anal? O sea, ¿hay algo aparte de una lesión visible que nos haga sospechar que pueda tener una infección por VPH? No, visible no hay una lesión típica, también puede ser una lesión absolutamente microscópica, que es por ejemplo donde va a ir a abordar las anoscopias de alta resolución, pero lo que más determina esa probabilidad son las conductas de alto riesgo. Entonces la conducta de alto riesgo incluye pacientes HIV positivos, pacientes que tienen, hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres que tienen lesiones premalignas o malignas cervicovaginales. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, y aunque porque digamos que son preguntas que logramos recopilar de varias personas, y es si el condón es efectivo para las relaciones anales, pero si también es efectivo para las personas que tienen práctica de sexo oral, que además la mayoría de la gente que tiene este tipo de prácticas, bueno, además de ser, digamos, una conducta frecuente dentro de la actividad sexual normal de una pareja, muchas personas tienen este tipo, sobre todo los adolescentes, que le comentaba un doctor, es que como uno embaraza y no se pierde la virginidad, entre comillas, dependiendo de lo que consideremos la definición de virginidad, entonces es una práctica muy frecuente y muy común, ¿no? Entonces se ve mucho en los jóvenes, en los adolescentes, no es que fue un sexo oral o simplemente tengo sexo anal. Realmente el condón nos va a proteger y deberíamos tener sexo oral también con condón. Si quiere primero usted. Entonces el condón disminuye la probabilidad de infección por papilomavirus humano, pero no la disminuye a cero, porque aparte del contacto sexual, también está el contacto íntimo de piel con piel. Entonces, en el contacto piel con piel, igual en los besos normales se puede transmitir. Igual hay estudios que dicen que las mujeres que se limpian de adelante hacia atrás pueden contaminar la región perianal, y todo esto es contacto estrecho y contacto físico estrecho. Y en el contacto íntimo también está involucrado en la incidencia de la infección. Entonces, esto no lo disminuye el uso de preservativo. Claro que la conducta y la recomendación es que el sexo anal tiene que ser con condón, con preservativo, con lubricantes a base de agua, específicamente porque el preservativo se daña con la vaselina. Entonces, esas dos recomendaciones son súper importantes en educar al paciente que tiene este tipo que te pregunta a ti. Ok. Pues sí lo disminuye, pero lo mismo, no lo evita o no lo quita en un 100%. Pero les deberíamos recomendar a los pacientes que digamos tienen riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual por su comportamiento, porque tienen múltiples parejas, hombre que tiene sexo con hombre, etcétera, que deben usar
condón para el sexo oral? Porque es que cuando uno lo recomienda en Pues consulta, sí. yo me río, por supuesto, cuando lo recomiendo, pues porque la gente dice, Porque oh, por Dios, acá, no, ¿usted qué me está acá. recomendando, no? En la práctica, ¿quién? ¿En la práctica qué es? ¿Quién Aquí hace eso? de sus picardías se acuerda, pero la verdad es que sí sería una buena práctica, pero qué tan fácil es que la gente se adhiera a tener sexo oral con un preservativo. Yo honestamente no creo que esa práctica sea muy fácil adherirse a esa práctica. ¿Ustedes lo recomiendan? Porque ahora hay con Sí, se sabores. puede, sí, se No, puede sí. recomendar, pero yo no creo que Que sea útil que realmente sea al útil. final del día. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, ¿sí? ¿Lo usan? Hacen, lo usan. Sí. hay una muy buena adherencia. Digamos, dentro de los estudios, eso va Claro. en mi charla, pero bueno, Sí. dentro de mis estudios, dentro de los estudios que hay con trabajadores sexuales, las trabajadoras sexuales utilizan el preservativo para la práctica del sexo oral. Y la adherencia es buena y hay disminución en el contagio. Estoy de acuerdo, nada es perfecto. Claro. La única solución para el no contagio del virus del papiloma humano es la abstinencia. No hay otra solución si uno es... Digamos que el virus del papiloma humano parecería inherente a la vida sexual. ¿sí? De acuerdo. Pero incluso en pacientes que no tienen relaciones sexuales puede haber infección por todos estos mecanismos que yo conté ahorita, porque es contacto íntimo y hay fómites involucrados, y hay cualquier Exacto. otra práctica de aseo que igual lo puede involucrar, ¿sí? Pero lo que dice con las trabajadoras sexuales ocurre porque para ellos es como una exposición laboral. Pero usted a unas relaciones heterosexuales, pues la mayoría de parejas se van o a negar o a reír en lo que tú decías. ¿Cómo se rió Sam? Claro, porque me miran como usted, señora, está loca, ¿no? Pero hay una cosa que usted mencionaba que para nosotros los urólogos no es tan chévere, es que usted dice, hay un riesgo mayor de infectar la región perianal si las mujeres se limpian de adelante para atrás, que es la recomendación que siempre hacemos los urólogos para disminuir de alguna manera las infecciones de vías urinarias simplemente por contaminación de atrás hacia adelante. Entonces, al final del día, no es tan fácil, ¿no? Si recomendamos para una cosa... ¿Qué prefiere? Sí, ¿qué prefiere? Bueno, las verrugas en el ano solo las presentan aquellas personas que tienen relaciones anales. Entonces ya vamos como respondiendo esa pregunta. No, definitivamente no. Y uno en el ano tiene dos regiones que hablamos los colorectales, la región perianal, que básicamente, háganse la imagen, es la región por fuera del reborde anal, lo que está visible al examen físico, y el canal anal. ¿Sí? Ahí también hay epitelio escamoso susceptible de ser infectado por BPH hasta casi proximal a la línea dentada. Entonces el canal anal son 3-4 centímetros e incluso el canal anal se puede contaminar únicamente por prácticas heterosexuales. Y O sea, solamente, por ejemplo, con tocarse tocarse. con las manos sin necesidad de que Claro, haya un claro. contacto genital directo. Sin contacto genital directo, únicamente con digitación dedo-vagina o dedo-ano, ahí puede haber contaminación. O sea, han recuperado y se recupera papilomavirus humano de esos serotipos en los dedos, en las uñas, cuando han hecho estudios. Pero no autoinoculación, o también. Sí, Pero se puede. Sí, también se puede. También, pero ¿de dónde lo sacas? También igual. Porque es que una de las cosas que pasaba mucho, y lo veía yo, esto es una anécdota, cuando estaba hace muchos años en dermatología, y es que un señor, me acuerdo, llegó con un condiloma acuminado muy importante en región anal y decía, no, es que me senté en una piedra caliente. Bajo esta premisa, uno podría pensar que de pronto no fue la conclusión que se llegó a la consulta y que el señor obviamente se sintió un poco avergonzado de decir que tenía de pronto una actividad anal. Entonces, esto nos puede servir para concluir que no deberíamos tomar conclusiones apresuradas y que una verruga en la región anal no quiere decir necesariamente que tuvo un contacto, digamos, homosexual No, o de nada. hombre que tiene sexo con hombre, o que una mujer, por ejemplo, practica sexo anal y que en la consulta refiere que no lo practica. Entonces es importante en este tipo de situaciones no crear estereotipos, ¿no? Ni juzgar, porque muchas veces la información que estamos aprendiendo en este momento nos hace pensar pues otras cosas muy reales. Porque es que uno ve, y nosotros vemos muy frecuentemente niños, obviamente que no han 6 años, 5 años, en los cuales uno ve lesiones por HPV.
en el paladar, ¿sí? Y no necesariamente pues son de eso. Uno debe sospechar abuso sexual en un niño cuando ve múltiples lesiones en la orofaringe o en la nariz, múltiples, ¿sí? Lesiones papilomatosas. Entonces uno puede, y algunas guías recomiendan alerta de abuso sexual en los niños, pero uno puede ver un papiloma aislado en la úvula en un niño de 5 años Y haber sido adquirido en el canal del parto, por ejemplo. en el canal del parto, o porque el hermano tenía un papiloma unguial o periunguial y se lo pasó, muchas cosas. Entonces, Pero ahí también viene una parte muy compleja, porque estamos en un momento donde desafortunadamente se ha hecho mucho más visible el abuso infantil, ¿no? Claro. Y entonces todo el mundo va a entrar en pánico. ¿Entramos ahí en código rosado o No. simplemente estudiamos, vigilamos, hacemos valoración por servicio social, nos quedamos callados? O sea, creo que es un tema muy complejo de Claro. manejar. debe hacerse sospechar cuando hay lesiones múltiples, Múltiples, no únicas. no únicas. Ok, es muy importante. Y los de esa laringe conclusión. nunca son por abuso sexual. ¿No? No se sabe por qué. Y entonces, Una de las teorías es que es por el canal del parto, pero no se sabe. o sea, cuando las personas, es que definitivamente el que no sabe es como el que no ve, Sí. ¿cierto? Y las lesiones, por ejemplo, de papiloma en la laringe, ¿no están relacionadas con la actividad sexual en general? No, para nada. Bueno, vean pues, hemos aprendido Pero en eso muchas cosas nuevas. es importante saber, también se relaciona la edad del paciente. Los de laringe Claro. van a ser más de gente Son mayor, de niños. mayor edad. Niños. No, pero que desarrollen cáncer, por ejemplo, de laringe. Claro. Son adultos mayores. el serotipo del papiloma es diferente en un niño Ok. a un papiloma aislado de un adulto. Es mucho mayor. ¿Y qué probabilidad hay de tener cáncer de laringe en una persona mayor Es alto. por VPH de contacto sexual, como infección Por de VPH transmisión también, sexual? en laringe, porque Sí. son mucho más orofaringe. Sí, la orofaringe, para ser claro la cosa, Sí. en orofaringe nosotros hemos tenido un cambio radical en la epidemiología de eso. Hace 20 años el cáncer de orofaringe está asociado a tabaquismo, que todavía sigue siendo un factor de riesgo, alcoholismo, inmunosupresiones, o en una serie de prácticas de tabaquismo y eso que podrían considerarse eso. Pero en los últimos 20 años ha cambiado. El 70% de los cánceres de orofaringe actuales están asociados a HPV, de orofaringe, El 70, 70%. ok. Orofaringe. 70% Orofaringe, orofaringe. y la mayoría son hombres, 2 veces más que las mujeres. El de la boca, el de la cavidad oral, solamente el 6%, y el de laringe más o menos así, pero cuando usted tiene un papiloma en un adulto, ¿sí?, mayor, aislado, es más probable que ese se malignice que el de un niño. En un niño es rarísimo que se malignice, rarísimo. Y ahí es súper interesante en esa en la prevalencia también saber que en cáncer anal es mucho más prevalente en mujeres, aparte de todos los factores de riesgo que hemos hablado, que harían pensar que es más frecuente en hombres, es más frecuente en mujeres, ¿Ah, sí? 2 a 1. ¿Alguna Es explicación? Contrario a eso. También por las infecciones cervicovaginales que tienen, que también se convierten en infecciones de alto riesgo y son mucho más prevalentes, por ejemplo, a la infección por HIV. Pero es que el población factor general. inmunológico es un factor muy importante en el desarrollo del cáncer, ¿sí? En total, y parece que el tipo de mucosa y el individuo en sí y los aspectos individuales de cada individuo, perdón la redundancia, hacen que sea un riesgo mayor. La mucosa anal, y para también todo el mundo llevar ese mensaje, la mucosa anal se comporta muy parecido a la mucosa cervicovaginal en el aclaramiento del BPH, Ok. que se va a demorar como 12, 16 meses en aclarar. Es bastante lento, a veces es rápido. ¿Y en la cambio, boca? en la orofaringe es mucho más ¿También? rápido. Es mucho más rápido, pero también más o menos el promedio es que a los 6 meses la Sí, mitad se tiene han aclarado. quitado, ¿sí? Pero al año ya mucho más. Y una cosa, y es ya para terminar como última pregunta, es ¿con qué frecuencia ustedes encuentran, cada uno en su área, otros gérmenes de transmisión sexual acompañando el VPH? Verbigracia, sífilis, gonorrea, clamidia, lo tamizan, lo buscan. Doctor.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en coloproctología es mucho más frecuente esas infecciones en presencia y el motivo de consulta es proctitis. Entonces, es bien inespecífico llegar a una proctitis, uno terminar concluyendo que es de origen infeccioso. Además, porque no tiene una demostración morfológica de infección. En cambio, el BPH, como tiene la mayoría de lesiones se expresan y tú ves los condilomas, pues es mucho más fácil llegar Pero hacen, por ejemplo, tamizaje o sospecharlo. frotis para buscar gonorrea o que buscar, ¿no? Como tamizaje no, el paciente tiene que llegar sintomático con una proctitis para que tú lo determines y tener los factores de riesgo. Perfecto. ¿Y en Sí, la no, boca? nosotros no hacemos como tamizaje, no. Pero las No. encuentran con frecuencia, porque es No. que yo sí he visto en consulta de manera frecuente que dicen, no, es que yo no he tenido sexo, actividad sexual, y el paciente tiene una blenorragia, y después sí, es que tuve sexo oral con mi amiga o en un bar, sexo casual, sexo oral con unas gonorreas muy difíciles de tratar además, incluso sífilis, Ok. transmitida de boca a genital. Es poco frecuente lo que nosotros vemos realmente en eso. De pronto Ok. ustedes lo ven más, perdón. Nosotros realmente como otorrinolaringólogos es poco lo que nosotros diagnosticamos. ¿Será que de pronto lo estamos buscando menos? ¿Podría Sí, ser? puede ser, no, claro. Que- Eso puede ser un factor, o que estamos tratando faringoamigdalitis. Gonorreicas. Como si fueran estreptocóxicas y que responden al antibiótico común y corriente, puede ser, claro. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Espérate que es que estamos en online. Buenos días. Respecto a la detección molecular entonces de BPH en mujeres mayores de 30 años, el tamizaje entonces no estaría realmente, o sea, no sería tan significativo realmente. Pero en boca y en ano se deberían también tamizar mujeres que tienen actividad sexual anal u oral. ¿Se deberían tamizar? Dentro de las poblaciones de alto riesgo podría llegar a ser determinante, pero no es la población de mayor riesgo. Tienen que tener infección cervicovaginal para que la consideres de alto riesgo y tengas una prueba de tamizaje. Y una pregunta, ¿con qué prueba lo tamizan? Puede ser con citología o con anoscopia de alta resolución. O sea, ¿y la citología la hacen de una lesión? No, del canal anal. Del canal Con anal. hisopo húmedo en muestra líquida del canal anal. Ok. No, porque es que no hay una prueba aprobada, ¿sí?, para el tamizaje de HPV en la mucosa orofaringia, ni en la oral, ¿sí? Porque es que pues, la superficie de la mucosa de la boca es muy difícil De lograr de tamizar. lograrla tamizarla en una forma, parece que en desarrollo, pero hasta ahora solamente lo están haciendo en estudios y en cosas de esas, no como estudios poblacionales, pues, de forma generalizada. Perfecto. Muchas gracias, muy queridos a ustedes No, por gracias por la este invitación, conversatorio, de verdad, les agradecemos muchísimo. Muy interesante. La verdad creo que hemos roto una que otra mal concepto